Buenos días, compañeros, compañeras. Muchas gracias por haber venido a esta invitación de un informe de los avances que hemos hecho a lo largo de estos 9 meses dentro del Consejo de Educación Superior, dentro del CES. Vale la pena señalar que si bien nos hemos concentrado de una manera muy importante, dada la tragedia social que ha sido estas universidades de muy baja calidad, nos hemos concentrado en el plan de contingencia. No obstante, el Consejo de Educación Superior ha seguido trabajando en algunos reglamentos, regulaciones que permiten realmente ordenar el campo. Lo que nosotros hemos encontrado en estos 9 meses es justamente un sistema de educación superior desregulado, desordenado y muchas veces al servicio de intereses particulares. Y lo que estamos haciendo es justamente ordenando de una manera coherente y pertinente al servicio del país. Veamos cuáles son algunas regulaciones que hemos hecho a lo largo de estos meses que son muy importantes para el sistema. Uno es el procedimiento de contratación de profesores e investigadores sin régimen de dependencia que beneficia alrededor de 10.430 profesores, el 32%. Esto principalmente tenemos que recordar que los profesores sin régimen de dependencia que estaban contratados por horas no tenían procedimientos claros y por lo tanto realmente a veces eran muy vulnerables en términos de garantía de derechos laborales. Entonces se estableció un reglamento que busca ordenar los procedimientos de contratación de estos profesores. Un segundo tema de reglamento que se ha señalado son procedimientos de registro de títulos de los médicos de hecho. Son médicos que no han pasado, en este caso, que su formación lo han realizado principalmente a través de su experiencia dentro de los hospitales, dentro del sistema de salud, y por lo tanto se ha establecido un cierto procedimiento que principalmente consiste en la homologación en universidades categoría A y categoría B. Esos procedimientos también se hizo a través de un reglamento específico. Un tercer reglamento son normas de ingreso a los programas de especialidades médicas. Garantizar a través del acceso meritocrático y transparente que beneficia a 1.000 estudiantes que generalmente ingresan anualmente a las especialidades médicas. Esto realmente era un proceso caótico, desordenado, y nosotros hemos establecido un procedimiento específico para el ingreso en las especialidades médicas. Realmente esto es también algo bastante importante. El reglamento de sanciones es un reglamento también que en función de la Ley Orgánica de Educación Superior establecimos los procedimientos que regulan para saber cuáles son las sanciones en función de las denuncias que se hacen en el sistema universitario. Ese es otro reglamento que también ha sido aprobado dentro del Consejo de Educación Superior. Otro reglamento es el reglamento de creación, intervención y suspensión de universidades. Generalmente muchas de las universidades suspendidas han señalado que no existe la debida normativa. Nosotros nos hemos preocupado completamente para que exista la normativa y para que no se caiga en problemas jurídicos en ese sentido. Y por eso se creó este reglamento de creación, intervención y suspensión de universidades. Otro tema que es fundamental es el tema de licencias con o sin remuneración para profesores titulares principales para que puedan estudiar, continuar sus estudios a través de becas de doctorado, de PhD. En la ley había un cierto vacío, llamémoslo así, que no permitía necesariamente a todos los profesores poder continuar sus estudios con o sin remuneración en términos para recibir becas de doctorado, y esto también lo hemos regulado de una manera bastante importante. Debemos recordar también algo que no deja de ser menos importante, que lo hicimos hace ya algún tiempo, la regularización de 170 carreras y programas no vigentes o que funcionaban sin autorización. A su vez, también vale la pena señalar que se han regularizado 170 carreras y programas no vigentes o que no funcionaban sin autorización. ¿A qué nos referimos con esto? O sea, casi podríamos decir desde el 2003 existían personas que no podían registrar sus títulos porque no tenían las carreras la debida regularización, ¿no? Entonces, frente a eso, nosotros hemos hecho un trabajo riguroso, minucioso, en las cuales, y esto ya me referiré más adelante, dado la importancia, se ha regularizado 170 carreras y programas no vigentes o que funcionan sin autorización. Inicio de investigación en universidades que presentan irregularidades con potenciales de intervención, ¿no? El primer paso para ver si es que se hace o no se hace una intervención es el inicio de la investigación, y esto se ha iniciado en la Universidad Israel, en la Universidad Metropolitana y en la Universidad Iberoamericana.
A su vez, otro reglamento y otra cuestión importantísima que nos referiremos más adelante es la implementación de la suspensión definitiva de las 14 IES suspendidas definitivamente por el SEACES, y a partir de ahí hemos generado regulación que nos permite continuar con el plan de contingencia que ya hablaré en un momentito. Con respecto a la regularización de 170 carreras y programas, primero vale la pena señalar que en términos de carreras se regularizaron 35 carreras, que aproximadamente equivale a un beneficio de 12.000 personas podrán registrar sus títulos, que no lo podían haber hecho mientras no se sacaba este reglamento. Y esto implica personas que a pesar de que tenían el título casi desde el 2003 no lo podían hacer. Entonces ya existe para estas 12.000 personas la posibilidad de registrar su título. Cierre de carreras que funcionaban en sedes no autorizadas con la titulación de la última corte. Las universidades donde se pueden dar educación superior son principalmente en sedes o extensiones. Muchas universidades han venido dando carreras en colegios, entonces también tomamos la decisión de cerrar carreras que se estaban dando en colegios. Cierre de carreras no acordadas al nivel de formación, por ejemplo, secretariados de 5 años, esas carreras también han sido cerradas. En términos de programas, que acordémonos que los programas son de cuarto nivel, se regularizaron 135 programas de cuarto nivel, aproximadamente 3.750 beneficiarios, en este caso personas con título de cuarto nivel, podrán registrar sus títulos. A su vez, vale la pena señalar que también se sacó como parte de los reglamentos definición de criterios específicos para la aprobación y regularización de las especialidades médicas, regularización de la rotación hospitalaria, de la duración de los programas y del equipo académico y de la dirección. Entonces, tanto es a nivel de, regularizamos a nivel del ingreso de los estudiantes como también para el tema de las especialidades. Veamos algo que es fundamental, recordemos los tiempos que nos pusimos nosotros para el calendario del plan de contingencia. Aquí vale la pena señalar simplemente como en los mecanismos 1, 2 y 3 empezarán este mismo año y en los mismos periodos y tiempos que empiezan prácticamente todas las universidades, es decir, no va a haber pérdida, como se ha señalado en algunas ocasiones, que empezarán el próximo año los estudiantes, no empezarán este mismo año en este segundo semestre. Vale la pena señalar que con respecto al tema de los récords académicos, 12.742 personas han solicitado su récord académico. Los récords académicos podrán seguir solicitando, pero aquí vale la pena señalar que tal cual como nosotros nos pusimos la fecha, estos récords se entregarán en forma gratuita durante el mes de junio y hasta la primera quincena de julio. Hasta ahora se ha hecho prácticamente en todas las universidades un 65% de los récords académicos, con excepción de 6 universidades que realmente ha tocado hacer una arqueología de los récords académicos porque realmente no lo tenían para poder nosotros encontrar cuál era el récord académico de los estudiantes. Ya hablaremos de cuáles son estas universidades. Con respecto al mecanismo número 1, culminación en la propia institución de educación superior. Las matrículas desde la semana del 18 de junio empiezan y el inicio de clases es la primera quincena de julio. Es decir, son los que terminan, acordémonos, en la propia institución de educación superior, en la propia universidad cerrada. También se sacó un reglamento que es muy importante para regular todo el tema de la culminación de los seminarios de titulación y los tesistas podrán concluir sus tesis, obviamente los que ya estaban completamente avanzados, los otros tendrán que terminar a través de este seminario de titulación especial. Acordémonos que en este grupo pertenecen alrededor del 26% de los 38.000 personas. El segundo grupo, los que terminan en carreras vigentes, que son principalmente carreras de interés público, es en junio, inicio de procesos de reconocimientos de créditos y materias. Esto se hará a través de la universidad que lo reciba. Algunas universidades podrán hacer a través de procesos de homologación, otros podrán hacer a través de exámenes. Eso también está regulado en su debido reglamento. E inicio de clases según el calendario académico de cada una de las 10 receptoras. Cuando empieza, por ejemplo, la central, cuando empiezan las universidades particulares, en ese mismo día empezarían en este caso los estudiantes que van a las carreras vigentes de universidades que son principalmente de carreras de interés público en universidades que están vigentes, ¿no? Las carreras de titulación especial. Junio, publicación de matrices de competencia para las carreras de titulación especial y de nivel.
En julio, tal cual como habíamos mencionado, se hará el examen de ubicación y en agosto o septiembre será el inicio de clases. Aquí simplemente estoy recordando las fechas que nos habíamos nosotros puesto para que se cumpla el cronograma del plan de contingencia. El Sistema Nacional de Admisión y Nivelación podrán obviamente también repetir el examen o podrán dar el examen a aquellas personas que no lo han hecho o no se inscribieron en el mes de noviembre, igual que lo harán el resto de la población ecuatoriana en el segundo examen nacional de admisión y nivelación. Algunos avances que también vale la pena señalar con respecto al plan de contingencia. Culminación de los programas académicos del 100% de las carreras de titulación especial. Este momento tenemos el 100% de los programas académicos, ya está terminado lo que se va a ofertar. El segundo punto, obtención de cupos suficientes en medicina y odontología. Acordémonos que teníamos 96 cupos que ya habían sido ofertadas por las universidades. A esto se sumaron 400 cupos adicionales ofrecidos por la Universidad Central del Ecuador y 120 por la UTE, gracias a un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública que garantiza las prácticas hospitalarias para cada carrera. No, entonces, esto es importante. Uno de los problemas, uno de los cuellos de botella que nosotros encontramos es que no había la oferta suficiente en términos de carreras de la salud y también ya se ha trabajado con las universidades, ya existe la oferta suficiente. También estamos ya culminando avances en convenios con universidades para dar directamente en los territorios para que no exista esta movilidad, para que vengan a universidades de Quito o de otras provincias. Algunos estudiantes tendrán que hacerlo, pero la mayoría se está dando una salida. Para dar un ejemplo que generalmente se pregunta, en el ejemplo de la Amazonía, que es el lugar más complicado en términos de distancias y territoriales, se ha avanzado ya en diálogos y ya está prácticamente para firmarse convenios para que en la Amazonía vayan universidades como la Universidad Técnica Particular de Loja, la UNACH de Chimborazo, la propia ESPE. En Azuay se han comprometido la Universidad de Cuenca, la Universidad Politécnica Salesiana y la Universidad del Azuay se han comprometido también a dar, en este caso en Azuay, las carreras para los estudiantes que necesitan estas coberturas. Y lo mismo pasa en Machala y en el resto de provincias. Hemos focalizado en aquellos donde realmente existía una oferta concentrada, hemos avanzado en convenios y en diálogos con las universidades donde realmente ya se cuenta con las salidas y las soluciones respectivas. El expediente de reglamentos de seminarios de fin de carrera, esto para unificar completamente cuáles son los procedimientos para que no exista arbitrariedad en ninguna universidad de cómo van a terminar las carreras los que pertenecen al mecanismo 1 y también el reglamento de expedición que garantiza la gratuidad del proceso de reconocimiento de créditos y materias. Vale la pena señalar que esto tiene que ver con respecto al tema de los estudiantes. Esto estamos avanzando en tiempos, estamos avanzando en cronogramas, se está avanzando en registros, siempre se han encontrado problemas en términos de muchas universidades que realmente tenían muy caótico y realmente con muy mala fe, como habíamos señalado, no tenían los expedientes, no dieron las cédulas de identidad, pero todo eso se ha estado solucionando en función de los tiempos y los cronogramas establecidos. Con respecto al tema de los profesores, en los profesores se inscribieron 2.373 profesores como parte del plan de contingencia, el 53% postuló al plan de contingencia, el 21% al Sistema Nacional de Admisión y Nivelación y el 26% a institutos. La evaluación y selección de los profesores que podrán trabajar en cada uno de estos mecanismos será la última semana de julio, ¿no? De estos 2.373 profesores darán un examen y se seleccionarán para que trabajen en el SNA, en institutos o en el propio plan de contingencia. Con respecto a la Universidad Pérez Guerrero, Alfredo Pérez Guerrero, se conformaron mesas de trabajo con los trabajadores con el objeto de clarificar la situación laboral de los trabajadores y buscar una solución a las obligaciones laborales pendientes, ¿no? Entonces, esto ha sido un proceso para que muestra realmente la apertura al diálogo que tenemos como Consejo de Educación Superior. Estamos teniendo reuniones semanales, 3 veces a la semana, para solucionar los problemas y por esto claramente ya existe una salida y ya existen preacuerdos para este grupo de profesores. Veamos el tema de términos de contrato.
se ha iniciado en instituciones que tienen recursos para el pago de obligaciones laborales. En aquellas universidades, una vez más, que no tenían problemas o que tenían la liquidez suficiente para empezar los términos de contrato, ya se lo ha hecho. Por ejemplo, en la Escuela Politécnica Amazónica, en la Escuela Politécnica Javeriana, en la Escuela Ecuatorialis. De lo que tengo recuerdo, por ejemplo, en la ESPEA, ya inclusive se ha terminado contratos con 100 profesores y trabajadores. En los próximos 15 días se culminará el proceso de desvinculación de los trabajadores con relación de dependencia. Las personas que han continuado trabajando en la implementación del plan de contingencia en aquellas instituciones que no cuentan con recursos comenzarán a recibir sus remuneraciones pendientes a partir del 12 de abril en los próximos 15 días. A ver, aquí es importante recordar, nosotros a partir del 12 de abril, aquellas personas que continuaron trabajando en el plan de contingencia, obviamente eso asume las obligaciones el Estado, en este caso el propio plan de contingencia. Los que se tenían recursos y liquidez se les ha pagado normalmente. Los que no tenían recursos se comenzará a recibir sus remuneraciones pendientes a partir del 12 de abril porque teníamos que generar la regulación necesaria, la normativa necesaria para poder hacer estas transferencias a estas universidades, a los administradores temporales. Finalmente, para terminar, vale la pena señalar la situación en la cual 4 universidades suspendidas definitivamente han interpuesto acciones de protección en contra del CES, CEACES y CENESID. Estas 4 universidades son la UNAC, la Universidad Alfredo Pérez Guerrero, y la Universidad Ogmandino y la Universidad Cristiana Latinoamericana. Recordemos algunas irregularidades de estas universidades que han puesto estas acciones de protección. Bienes inmuebles, por ejemplo en la UNAC, bienes inmuebles de la universidad a nombre del rector, el cual cobraba $71,000 más IVA mensual, que es casi cerca de $1 millón anuales. Esta obviamente es una inmoralidad por parte de las autoridades de estas universidades. La sentencia es favorable, en este caso, al Estado, al CES, al CEACES y al CENESID. Esta ya está terminado, esta sentencia, este juicio. En Alfredo Pérez Guerrero, aportaciones al IES impagos desde marzo del 2011, pese a que descontaban a los trabajadores del aporte al IES. Existencia de préstamos quirografarios descontados y no pagados. Existencia de trabajadores ficticios. Acordémonos que esto está tipificado en la ley y es temas penales, el tema, por ejemplo, de descontar a los trabajadores y no pagar al IES, o el tema de descontar préstamos quirografarios y no pagar en ese sentido. Entonces, bueno, esto también se hablará con las autoridades del IES para los temas judiciales respectivos. Este es un proceso en trámite que todavía está dentro del ámbito de la justicia. La Universidad Ogmandino solicita al CES una indemnización de $6 millones por daños, perjuicios y daño moral. Aquí vale la pena señalar también se han encontrado muchas irregularidades académicas y también está este tema de trabajos ficticios. ¿A qué nos referimos con trabajos ficticios? Nos referimos a personas que, principalmente familiares, estaban dentro de la nómina y no trabajaban dentro de la institución. Esto está claramente, tenemos la evidencia de estas temáticas y esto también va en detrimento de los trabajadores, porque nosotros necesitamos saber y conocer el monto completo de cuánto se necesita para, en este caso, terminar los contratos con los trabajadores, pero dado que estaba inflado porque existen trabajadores ficticios, esto perjudica a los trabajadores que sí han venido haciéndolo normalmente. Este proceso del Ogmandino también está en trámite. La Universidad Cristiana Latinoamericana también es parte de los que ha puesto una acción de protección. Aquí vale la pena señalar alguna irregularidad que también encontramos. Mientras los trabajadores y profesores ganaban en promedio $646, en los cuales iban desde 100 hasta este valor, 5 autoridades concentraban el 37% del salario. Esta sentencia de la Universidad Cristiana Latinoamericana también ha sido favorable para el Estado. Esto fue el día de ayer. Una vez más, ahí está la evidencia en la pantalla que recordamos esto simplemente para que se vea que muchas de las autoridades lo único que buscaban era el fin de lucro y no buscaban el tema de garantizar la calidad de la educación. Estas universidades, como en su debido momento lo señalamos, no se prepararon para pasar la evaluación, sino se prepararon realmente para dejar
un caos y dejar realmente la problemática al Estado, a los trabajadores, esta problemática y en este sentido lo que nosotros estamos haciendo como Consejo de Educación Superior es buscar una salida tanto a los estudiantes, como bien se ha señalado, y en este caso también a los trabajadores, con salidas inclusive que estaban más allá de lo que eran competencias del Consejo de Educación Superior, porque claramente la Ley Orgánica de Educación Superior lo único que permitía, nos mandaba era que busquemos un plan de contingencia para los estudiantes, pero obviamente nosotros también estamos buscando salidas y estamos trabajando con el Ministerio de Relaciones Laborales para los trabajadores y también para los administradores. Como ustedes pueden ver, el Consejo de Educación Superior, mucho más allá del plan de contingencia, lo que está haciendo es ordenando el campo, lo que está haciendo es sacando normativa, lo que está haciendo es regularizando el campo de un estado completamente caótico que hemos encontrado, completamente desordenado y obviamente ligándolo a la nueva normativa que es la Ley Orgánica de Educación Superior, ¿no? En este sentido creo que estamos avanzando justamente en buscar esa universidad de calidad y de excelencia que tanto nos merecemos todos los ecuatorianos. Muchas gracias y bueno, quedamos pendientes. Sí. ¿Cuál sería la recomendación a ellos para que puedan reclamar? ¿A quién deben acudir con el reclamo cuando hay algunos rectores que no están aquí? Incluso en el país, ¿a quién reclaman ellos lo anterior porque tenían 3 meses o 4 meses que les tenían tanto profesores como empleados de universidad? Bueno, aquí, a ver, una vez más para que quede claro, las personas de a partir del 12 de abril que venían trabajando en el plan de contingencia, obviamente eso lo vamos a asumir nosotros como Estado. Otras personas ya no trabajaron a partir del 12 y obviamente eso nosotros no podemos asumir. Previo al 12 de abril, en este caso ya son problemáticas que tienen que ver entre privados. Nosotros con las universidades que son más problemáticas, inclusive hemos trabajado directamente con la Defensoría Pública para que dé la asesoría respectiva y también lo tienen que hacer y también quien puede facilitar esta ayuda son los administradores temporales para que hagan las debidas demandas a los, en este caso, ex rectores de las universidades, ex patrocinadores de las universidades. Entonces, esos son los procedimientos. Como nosotros vemos, cada vez encontramos más irregularidades. Por ejemplo, este tema del no pago al Instituto Ecuatoriano, al IES, a pesar de que fueron descontados. Entonces, en ese sentido, nosotros hablaremos con las instituciones respectivas para que, obviamente, ellos también procedan en el ámbito de la justicia. Por supuesto, están avanzando, pero ese es un procedimiento que nosotros nos excede, ese es un procedimiento, nos excede en el sentido de competencia. Ese es un procedimiento que la Fiscalía sigue recabando información, sigue analizando y obviamente ellos darán la sentencia y darán en su debido momento, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es ir y declarar cuando nos llama el sistema de justicia, igual que han llamado a muchos actores involucrados dentro de este proceso que fue la suspensión definitiva de las universidades. ¿Ellas tienen que ser liquidadas por quién? Porque obviamente ya no entran en este proceso. Correcto. Con respecto a la primera pregunta, antes del 12 obviamente se les habrá el proceso de liquidación en función de los aportes, en función del tiempo que han venido, y para eso es necesario hacer un inventario del patrimonio, de los bienes que se tiene, y se les pagará de acuerdo justamente a lo que señala hasta cuándo trabajaron, ¿no? Entonces, parte de los administradores temporales lo harán, pero lo harán en función de lo que se tenga de patrimonio, ¿no? Aquí claramente tenemos que ver que si es que existe el patrimonio suficiente para liquidar a los diferentes trabajadores, ¿no? Entonces, no sé si es que, Germán, quieres contestar los acuerdos que se ha tenido con la... En el diseño de la solución. Aquí lo que está claro es de que los recursos de que se dispone son insuficientes para cubrir todas las obligaciones que tendría la universidad antes del 12 de abril para con ellos. Sin embargo, el acuerdo al que se va a llegar es de que con los bienes existentes se pagaría con esos bienes a los empleados, o sea, sin necesidad de venderlos, para que sean ellos mismos los que distribuyan esos recursos entre estos empleados.
Y claro, algo fundamental es la participación directa de ellos en el diseño de las soluciones. Excelente. Si los recursos no alcanzan, entonces ellos tendrán que demandar a los anteriores rectores, en el caso de las liquidaciones. Así es, efectivamente. Economista, hay estudiantes que han señalado que el seminario... Todavía no han sido determinados los valores, entonces no se puede realmente llegar a esa conclusión, ¿no? A partir del 12 de abril que nosotros asumimos las responsabilidades. 1.200.000 aproximadamente. Yo quería saber, en el caso del plan de contingencia para los estudiantes que van a continuar las carreras, yo quería saber si nos pueden explicar cuál es el procedimiento que deben seguir una vez que ya tienen el récord académico. El problema es que en algunas universidades como la UPS les están pidiendo requisitos como mallas calificadas, los planes, están pidiendo una serie de cosas, incluso documentos notarizados, para que puedan hacer la convalidación o la homologación de créditos. Yo quería saber, ¿nos puede explicar cuál es el proceso una vez que el chico ya tiene el récord académico? ¿A dónde debe acudir? Excelente, va a explicar el doctor Germán Rojas, que es justamente el presidente del plan de contingencia. Sí, ese es un malentendido por parte de algunas instituciones que les hemos aclarado ya mediante diversos medios de comunicación. Los estudiantes lo único que necesitan es el récord académico, que se les entrega por parte de la administración temporal en cada una de las universidades suspendidas. Las universidades receptoras no tienen para qué exigirles nada más. Respecto a los contenidos de los estudios por ellos realizados, que normalmente deberían ser muchísimas hojas con el programa de cada una de las materias, hemos pedido que no se les exija a los alumnos, porque todo eso está siendo puesto en la página web del Consejo de Educación Superior. Entonces hemos pedido a los rectores que no les exijan, sino simplemente los profesores, las autoridades de las instituciones encargadas de homologar los estudios, simplemente se bajen de la página web del Consejo de Educación Superior esos programas. Entonces, por una parte, facilitamos el trámite y por otro lado ahorramos también muchos recursos, porque imagínense dar un paquete de documentos a los estudiantes es absolutamente inútil. Entonces, van a la universidad, piden que se los homologue sus estudios, presentan su récord académico en el papel oficial del Consejo de Educación Superior y con eso las instituciones ya pueden homologar sus estudios. Recordemos que para ello se les ha facilitado incluso el trabajo, puesto que de acuerdo al reglamento en los casos normales es un porcentaje bajo de las materias que podían ser homologadas mediante examen. En este caso se les ha autorizado a que las universidades en uso de su autonomía podrían incluso todos los estudios realizados por los alumnos homologarles mediante la toma de exámenes, lo que facilita de manera radical el trámite. Economista, una pregunta. ¿Qué avances ha habido en lo que se refiere a la devolución del dinero cobrado a los estudiantes por concepto de matrícula después de octubre del 2010? Bueno, esa es una cuestión que tiene que ver directamente con demandas que tiene que hacer el estudiante a las anteriores autoridades, ¿no? Entonces, eso nosotros no estamos llevando y no tenemos el registro de ese tipo de avance. Porque el problema es que no pueden seguir un proceso. No es esta académico. ¿Quieres contestar? A ver, aquí una explicación. Los estudiantes que se matricularon después del 12 de octubre del 2010 caen en este derecho, sí, los que se matricularon por primera vez, primera matrícula, primer año, ¿no? Entonces, hay algunos casos que los estudiantes sí se han acercado donde los administradores para solicitar la devolución. Ahora, todo depende también que si la universidad cuenta o no con el patrimonio, con los recursos. Entonces, en las universidades donde existe patrimonio, están recabando información los administradores temporales, porque el estudiante tiene que tener alguna evidencia, ¿no es cierto?, una factura, un recibo, algo que hizo el depósito y el pago, porque no olvidarse también que aquí algunos estudiantes depositaban en cuentas de terceros, no en cuentas de las universidades, en cuentas personales de algunos administrativos, o incluso hacían pago en efectivo en ventanillas y nunca se registraban esos ingresos. Entonces, eso está sujeto también al proceso de liquidación que tiene que hacerse de los bienes, de los activos. Es decir, una vez saldadas las obligaciones con los trabajadores, con los profesores, vienen también como acreedores los estudiantes, pero esto depende, una vez más, de que la universidad cuente con el patrimonio. Hay universidades que sí cuentan con el patrimonio y lo que tiene que hacer el estudiante es esperar, es decir, hacer la solicitud y esperar a que el proceso avance y efectivamente se haga la devolución, contrastando la información del depósito que se hizo en las fechas y los valores correspondientes. Quizás solo un comentario.
Acá no es de estafa académica, acá es de estafa simple, pura y simple, ¿no? Porque es la ley decía que no se puede hacer y se hizo, entonces el abogado le está asesorando mal porque obviamente no existe estafa académica, pero aquí existe una estafa llana. En ese caso sería preferible que como Estado ustedes apoyen a los estudiantes, porque si yo voy individualmente como estudiante nadie me va a parar bola, pero sí sería bueno que como Estado les apoyen a los estudiantes. Acá, bueno, una vez más, para eso existen las debidas instancias dentro del Estado y está la Defensoría Pública y también está, en este caso, los administradores temporales están también facilitando este trámite, ¿no? Entonces vale la pena señalar, nosotros como CES no tenemos esta competencia, el que lo tiene es la Defensoría Pública y obviamente ahí pueden acudir como grupo, como estudiantes, directamente para que se pueda hacer este trámite respectivo. ¿Qué va a pasar con las universidades metropolitanas? Bueno, estas universidades, como se dice dentro del procedimiento, se inició la investigación por potenciales irregularidades y si es que en esta investigación se comprueba que estas irregularidades son verdaderas, llamémoslo así, obviamente ahí entramos en el proceso ya de intervención de la universidad. Eso tendremos que analizar y en su debido momento tomar la decisión dentro del pleno del Consejo. El profesor de la Universidad Don Mandino denuncian que el jueves pasado el señor Basabe, que es el administrador temporal, cerró con candado las puertas. ¿Cuál es el trasfondo legal de esas acciones? No tengo conocimiento de esas acciones, tengo que investigar. Economista, ¿nos podría facilitar o precisar un poco más el ¿Tienes, tema de las carreras que ustedes acaban de decir que habían unas que se han cerrado y que no funcionaban como regularmente? ¿A qué universidades pertenecían? ¿Qué tipo de carreras son? Todo está eso en el reglamento que fue aprobado el día de ayer y les podemos facilitar todo el reglamento de eso. De la UC Mandino lo que se cerró es para precautelar la información académica que se tenía. Tuvimos que tomar toda la documentación existente y traerla acá al CES, porque tuvimos denuncias de que estaba en peligro esa información, la cual es vital para poder entregar a los estudiantes los récords académicos. Entonces recordemos que el plan es para precautelar, garantizar los derechos de los estudiantes a continuar sus estudios. ¿Cómo podían continuar si no tenían los récords académicos? Y para ello se requiere que hacer una auditoría académica con base en información existente. Entonces lo que se trató es de precautelar esa información para que se pueda cumplir con esa Pero se obligación. había cerrado incluso con las pertenencias de los profesores, y no habían pedido quitar todas las pertenencias. Es una medida extrema que hubo que hacer para, insisto, en primer lugar, los intereses de los estudiantes. Es lo que nos manda la ley y para eso es el plan de contingencia. Bueno, Todos a continuar con las de los ecuatorianos. Yachay, ciudad del conocimiento. Un fuerte aplauso. ¿Puede abrirle la cita, por favor? Aguante. Ciérrele. Ya, ahí sí. Vamos avanzando, prensa entonces. Avancemos, prensa, sí. la otra parte, la parte patrimonial, vamos a recuperar para la primera parte. ¿Quieres lanzarle más? Compañero.